imagen es de 1910, es como un déjà vu, ya lo hemos vivido. Y si ven este cartel, parecería que se hubiera escrito hace unos meses atrás, ¿no? Dice, ¿cómo prevenir la influenza? No tomar el aliento de ninguna persona, mantener la boca y los dientes limpios, evitar toser y estornudar, no visite lugares pobremente ventilados, manténgase abrigado, con aire fresco y con sol, no comparta las copas y las toallas, cúbrase la boca y cuando va a toser o estornudar, evite la preocupación, el miedo, la fatiga, quédese en casa, si tiene un resfriado, camine hacia su oficina y en lugares que estén cerrados, use una mascarilla como esta. Eh, lo que no se conoce tanto es que en esa época los cines eran propiedades de las familias. Y así como hoy hay cuarentenas, los cines sufrieron mucho justamente porque eran como bodegas, como las bodegas de barrio de hoy, que eran gestionadas como empresas muy pequeñas que administraban justamente esta parte de exhibir las películas. Y en ese contexto, Adolf Zukor, que era propietario de una distribuidora de películas Paramount Pictures, que era una industria naciente, logró llevar adelante una idea que tenía en ese momento y que vio que era una oportunidad para poder generar algo que tenía en mente. Así que consiguió inversionistas y empezó a hacer lo que hoy se conoce como las cadenas de cine. Las cadenas de cine no existían, las cadenas de cine fueron creadas justamente en la época de la pandemia. Y esta creación permitió que la empresa Paramount, que ya distribuía y vendía las películas, pudiera firmar contratos con los actores y los actores formaran parte, digamos, de manera exclusiva de algunas productoras de películas. Con lo cual nació el famoso Star System, este sistema donde los actores pueden, digamos, intervenir en su vida privada, pero esa vida privada, cuando es retratada por la prensa o es retratada por algún medio, el artista tiene que actuar como, digamos, como si fuera parte del protagonista de las películas, como que su personalidad se mezcla y eso lo tienen que realizar por contratos. Eso generó una magia alrededor de los artistas. Y lo que Hollywood, como lo conocemos hoy, este tema de los artistas que son estrellas y que todo este proceso de trabajo que conocemos de los estudios, todo eso nació en la pandemia. Eh, Andrew Grove de Intel menciona lo siguiente: las malas empresas son destruidas por la crisis, las buenas empresas sobreviven a la crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Eh, y esto no es nuevo. General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb, todas estas empresas han nacido en periodos de crisis. Por ejemplo, Uber y Airbnb nacieron en la crisis del 2008. Lo que aprovecharon fue la oportunidad que nadie conocía en ese momento, que no existía, de que las personas quisieran usar parte de sus activos para generar un ingreso adicional ya que está en crisis. Lo que hizo nacer, lo que se conoce hoy día como la economía del compartir, el sharing economy. Y esto no es algo nuevo. La humanidad siempre ha sabido, por ejemplo, es conocido que la palabra crisis viene del vocablo peligro y oportunidad en el idioma chino. Y también nuestro idioma, bueno, en el idioma occidental, crisis viene de la palabra juicio, decisión y acción. Lo que crisis no significa temor, dificultades o, digamos, problemas. Crisis significa cuando enfrentamos una situación, tenemos que hacer un juicio, analizar las cosas, tomar una decisión y actuar. Por eso, para nosotros, tiempo de crisis es tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Nos presentamos de nuevo para los que acaban de entrar. Somos Galea Júpiter, una consultora de innovación que creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nos dedicamos a hacer servicios de formación, donde tanto en in-house como formación abierta para crear las competencias de la capacidad de innovar. Implementamos proyectos de innovación acompañando equipos dentro de las organizaciones para hacerlo, y nuestro reto más grande, que es generar transformación cultural de toda la organización para que la innovación se desarrolle de manera sistemática. Hemos tenido el gusto y el honor de trabajar con múltiples empresas de las más importantes del país a lo largo de estos años, casi ya van a ser más de 7 años en realidad, y tanto el sector público como privado.
Y actualmente estamos volcando toda esa experiencia en la formación de la primera comunidad que hay de innovación para ejecutivos creada por consultores expertos, que es Galeas, etc. Muy bien, nosotros en estos tiempos, obviamente, uno quiere saber qué es lo que va a pasar y justamente por eso es que nosotros investigamos a diferentes consultoras qué cosa es lo que quieren decir de la más importante del mundo, McKinsey, EY y Boston Consulting Group, y lo que vemos es que tienen algunas coincidencias, pero tienen cosas que también difieren. Lo que quiere decir que incluso las, digamos, empresas, organizaciones que tienen la mejor capacidad de tratar de entender lo que pasa y poder predecir lo que va a ocurrir, no se ponen de acuerdo. El nivel de incertidumbre es muy alto. Pero hay algo también muy interesante que me gustó del Boston Consulting Group, que dice que los pioneros, o sea, los que actúen en este momento, no solo van a tener que adaptarse a las necesidades, sino que también tienen la oportunidad de formar, de moldear lo que las personas perciben, las necesidades que quieren, los resultados a través de la innovación, la educación y actividades promocionales. Quiere decir que en esta época existe la oportunidad de generar un impacto, no solamente al adaptarse, sino a moldear a las personas, a moldear sus necesidades a través de la innovación, la educación y la promoción. Es una oportunidad que se da muy pocas veces y se da justamente en los momentos de crisis. Si quieren profundizar más en cómo es digamos, tema del distanciamiento social y el desafío económico que tenemos para este año, pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden ver un webinar donde hemos desarrollado el tema ampliamente. Y si quieren ver cómo adaptar la empresa a la nueva realidad, también tenemos un webinar que lo desarrollamos al respecto y también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y si hay algo que caracteriza a esta época es la incertidumbre. Si ven acá, este negocio, que era un negocio, por ejemplo, de cortar hielo y venderlo, fue abruptamente, realmente desapareció cuando aparecen nuevas tecnologías. Y lo que está ocurriendo hoy es que hay un proceso distinto al tecnológico, pero es biológico, que está generando estos cambios violentos en la forma, el contexto en el que funcionan las organizaciones. Y justamente una de las cosas que permite, estos marcos de trabajo que permite adaptarse a estas circunstancias, una de las que vamos a ver hoy es Lean Startup. Cuando uno quiere escalar una montaña, uno no va de frente a hacerlo, lo hace por etapas. Escalar el Everest toma aproximadamente 3 meses. Uno tiene que llegar primero al lugar, después llegar al campamento base, pasar por un entrenamiento, una aclimatación, e ir ascendiendo por etapas hasta llegar a la cumbre. Y ahí no termina todo, de ahí hay que descender nuevamente en un proceso que puede ser igual o más riesgoso que el ascenso. Por lo tanto, el proceso de hacer algo tan grande, cubrir un reto tan grande, la única manera de hacerlo es reduciéndolo a retos más pequeños. Los retos grandes se resuelven reduciéndolo a métodos más pequeños. ¿Y cómo nosotros podemos reducir, digamos, o en retos más pequeños, el gran reto de innovar? Uno es poder tener la habilidad de crear propuestas de valor creativas, cosas que realmente sean muy deseables por las personas y que generen mucho valor, además de un proceso que permita cobijar esa idea, que se convierte en un producto, en un modelo de poder generar un negocio alrededor de ella. Y consideramos que es lo más importante de todo este proceso, hacerlo con un equipo que pueda generar, digamos, las habilidades que puedan permitirle desarrollarse en incertidumbre con alto rendimiento. La parte de gestión y el manejo del equipo es el rol que tendría una persona como emprendedor. Y la parte creativa, sumada al emprendimiento, nos da el rol del innovador, la competencia de innovador. Y eso es justamente lo que es una competencia compleja, como verán, tiene varios componentes. Y para lograrlo, la mejor forma es hacerlo con equipos donde diferentes personas complementen diferentes habilidades. ¿Qué herramientas sirven para cada una de las etapas? Para la parte creativa, Design Thinking. Para la parte que tiene que ver con la gestión, se puede usar Lean Startup o Agile. Y para la parte que tiene que ver con equipos, todo un trabajo de desarrollo de herramientas de soft skills a través de coaching, team building y diseño de equipos. De esta manera podemos lograr tener el componente innovador. Y en este tiempo de incertidumbre, ¿cómo nosotros cruzaríamos un lago congelado? ¿Alguno se atrevería a cruzar un lago congelado, digamos, solamente guiándose de un mapa?
lo que normalmente uno hace es caminar tanteando el terreno, porque evidentemente por más que tenga un plano, uno entiende que puede haber un cambio en las condiciones y que lo que ha ocurrido es que no necesariamente lo que vamos a enfrentar se puede estar incluido en el plan. Y exactamente esto es lo que ocurre cuando estamos desarrollando un emprendimiento. Estamos enfrentando un terreno que está, digamos, incierto, que tiene mucha incertidumbre, que podemos tener una idea de cómo hacerlo, pero en realidad la única forma de llegar a ejecutarlo es tanteando paso a paso para evitar llegar a los peligros que este terreno tiene. Y hay una, digamos, fábula oriental que nos ayuda a explicar por qué es necesario hacer este proceso, y cuenta que habían 6 sabios ciegos que iban viajando por el mundo y llegan a un elefante. Y en el elefante, como ellos no lo conocían y nunca lo habían visto, cada uno empieza a opinar. El que estaba a la derecha dice, estamos acá hay una serpiente porque estoy tocándola. Y el otro dice, no, acá ha habido una batalla porque yo estoy tocando una espada. Y el otro dice, no, están equivocados, acá yo estoy tocando el ala de un ave. El otro dice, no, acá estoy agarrando el tronco de un árbol. El otro le dice, no sé de qué hablan porque yo estoy tocando una roca. Y el otro le dice, acá es una selva porque estoy agarrando una liana. Cuando los se juntan, lo que describen es que están en un bosque donde hay piedras y ha habido una batalla porque hay unas espadas. No pueden describir un elefante porque nunca lo han visto. Todo lo que hacemos nosotros cuando tratamos de entender situaciones nuevas, usamos las herramientas de nuestras experiencias pasadas. Y es por eso que cuando el futuro es distinto al pasado, nosotros podemos tratar de entender el futuro solamente con lo que hemos vivido en el pasado y tratar de construir proyecciones sobre la base de solamente nuestra experiencia pasada genera desconocimientos que no podemos resolver, no podemos predecir. ¿Cómo se explica eso? Este cuadro puede ayudar mucho a entenderlo. Por ejemplo, vemos acá que tenemos las cosas que conocemos y que desconocemos en un eje vertical, y tenemos las cosas que sabemos hacer y las que no sabemos hacer en un eje horizontal. Y si las cruzamos, tenemos estas combinaciones. Primero, las que yo sé que sé hacer es una fortaleza mía, entonces la uso, ¿verdad? Lo que yo sé que no sé cómo hacer es una debilidad, pero por lo menos al reconocer que no lo sé, puedo consultar a alguien, puedo conversar con un experto y esa persona me puede enseñar. Tengo ese camino. Lo que yo no sé que sé hacer es una oportunidad. De pronto, como siempre uso de ejemplo, en un temblor uno se da cuenta que es la persona que mantiene la calma, la persona que guía a todos los demás. No lo sabías, pero llegada la circunstancia, descubres una habilidad. Así que lo tienes que usar y en ese momento, cuando te das cuenta, aprovecharlo. Pero los puntos que son realmente complejos ante cualquier situación son aquellas cosas que yo no sé, que no sé hacer. Las cosas que desconozco. Esos espacios son como agujeros en el hielo congelado de un lago. No los puedo ver hasta que no esté ahí. Y entonces, si yo camino totalmente confiado en que hay un plan de acción, un plan no puede contener estos espacios. No hay forma, porque no sé lo que no sé. No puedo predecir, no puedo aprender, no puedo aprovecharlo, no puedo usarlo. La única manera de llegar a entender esta parte es a través de la exploración. Y justamente las herramientas que nos permiten explorar las tenemos a la mano en este método desarrollado por Eric Ries denominado Lean Startup. El Lean Startup justamente sale de Eric, que fue un emprendedor que fracasó en sus emprendimientos y empezó a escribir sobre eso. Y claro, la mayoría de las personas en ese momento, estamos hablando a principios de la década, hablaba solamente de sus éxitos. Y él era uno de los pocos que hablaba de sus fracasos y empezó a generar una comunidad porque la gente empezó a identificarse y le decían, efectivamente, sí, hay muchas cosas que aprender de la experimentación, y esa comunidad fue la que lo invitó a él a hacer un libro de todo lo que habían aprendido a lo largo de ese tiempo, y así nace el movimiento Lean Startup. Pero en esencia el movimiento Lean Startup es explicarle a todos los que quieren hacer emprendimiento que el hacer un plan es un proceso que sirve en la medida que tú tengas historia sobre la cual proyectar. Pero cuando estás creando algo nuevo, tienes que tener la mente de explorador. Y ahí la herramienta que tenemos para explorar
que la tenemos desde muchos años, siglos en la humanidad, es el método científico, donde observamos, formulamos preguntas, hacemos hipótesis, después hacemos los experimentos, sacamos conclusiones y finalmente aprendemos sobre eso. Y es exactamente eso lo que es el método Lean Startup. Pero ¿sobre qué lo hace? ¿Cuáles son esa observación? ¿Cuáles son esas hipótesis? Es un modelo de negocio. El modelo de negocio es nuestra base. Sobre este modelo de negocio construimos nuestras hipótesis y sobre esas hipótesis hacemos el proceso de implementación. Un modelo de negocio, según Oliver Gassman, es un concepto que describe cómo los diferentes componentes de una empresa trabajan en conjunto. Respondiendo a las preguntas de quién es el cliente, qué le voy a ofrecer que sea único, cómo creo eso único y cuáles son las fuentes de ingresos. Las puedo después describir también en un Business Model Canvas, donde podemos tener esas mismas 4 preguntas desarrolladas en más componentes que nos permiten mejorar, digamos, el detalle de nuestras hipótesis. ¿Cómo funciona el marco de trabajo Lean Startup? En lo que se conoce como el ciclo de Lean Startup, que es exactamente el método científico. Si lo pueden ver, lo que hago es primero construir experimentos, después medir los resultados, aprender de eso. Entonces construyo, mido y aprendo en un ciclo que va avanzando, digamos, en una orientación. Voy encontrando primero cómo avanzo. Primero encontrando el encaje entre el segmento y el problema que tengo. Si el segmento tiene el problema y lo llego a validar, paso a encontrar una solución que resuelve el problema. Si esto se llega a validar, de ahí paso a un producto que pueda brindar la solución. Una cosa es tener una solución y otra cosa es un producto. Un producto es algo que tiene que tener canales de comercialización, tiene que tener maneras de desarrollarlo, tiene que tener procesos para que pueda ejecutarse con éxito. Hay que convertirlo en un producto, la solución, y finalmente ese producto llega a encontrar un mercado donde las primeras personas que nos compraron sirven de guía para entender por dónde está la madeja de jalar la beta que nos llega al mercado. Y este proceso es el que se realiza, o sea, este círculo avanza en el sentido de esta flecha. Ejemplos de esto, tenemos por ejemplo el caso de Airbnb. Airbnb es una empresa que está evaluada en casi, si mal no recuerdo, la última vez que lo leí, 70 y tantos mil millones de dólares, más de 70 mil millones de dólares. Y ¿cómo nació? Nació porque dos jóvenes, digamos, que estaban en la universidad, uno de ellos, viajaron a un evento y se quedaron sin poder alojarse, solo quedaban los hoteles muy caros, la ciudad era pequeña, los hoteles baratos ya estaban todos copados en este evento estudiantil, así que tuvieron que tocar puertas para alojarse. Y esa noche, al recibirlos, se dieron cuenta que esto le podría estar pasando a muchas personas en eventos universitarios a lo largo del país. Así que decidieron hacer un experimento, aplicar una idea y llevarla adelante. El experimento, que se conoce como producto mínimo viable, lo hicieron y pudieron descubrir justamente que las personas sí estaban dispuestas a alojarse, compraron ellos una cama de aire, ¿sí? La inflaron, ofrecieron desayuno, colocaron un letrero y alguien se alojó. Y eso en el departamento de uno de los amigos. Esto les dio la validez de que sí habían personas dispuestas a alojarse en casas privadas. Entonces, validaron su idea, no hicieron un plan gigantesco de negocio, simplemente hicieron un experimento, lo que se conoce como un producto mínimo viable, y lograron con eso validar sus ideas. Y se convirtió, de ahí partió y se convirtió en la empresa que soy. Airbnb viene justamente de Air, Bed and Breakfast, de ahí viene su nombre, y en recuerdo de esta primera colchoneta inflable, porque realmente eso era, con la que empezó su negocio, de una colchoneta inflable en un departamento de un chico casi quebrado de universidad a una empresa que vale más de 70 mil millones de dólares. Y claro, Airbnb hoy día está en problemas, ¿no? Dice, hemos perdido todo, semanas, eh, hemos perdido todo en semanas tras 12 años de estar construyéndolo. Se imaginarán los problemas que tienen hoy. ¿Y qué están haciendo estos chicos? ¿Están llorando? Para nada. Están pivotando. Pivotando es una de las cosas que aprendemos en Lean Startup, y ellos mismos lo dicen. El de la izquierda es Simon Sinek, por si acaso, no forma parte de Airbnb, es un orador y consultor muy reconocido. Y claro, Brian Chesky es el que está a la derecha, él sí es fundador de Airbnb,
Y él lo que dice es que lo que están haciendo es rápidamente aplicar pivoting, que es una de las herramientas que aprendemos en Lean Startup, para poder justamente desarrollar. Como se dan cuenta, el Lean Startup es menos famoso que su jerga. Producto mínimo viable, seguramente muchos han escuchado hablar de eso. Pivotar, seguramente muchos han escuchado hablar de eso. Y estas herramientas son parte de un método que se conoce como Lean Startup. ¿Y qué están haciendo ahora ellos? Lo que dice Chesney, que si te enfocas en sobrevivir, es lo único que vas a obtener. Hoy día lo que están haciendo son experimentos para desarrollar nuevas formas de hacer negocio usando ya la base que tienen. Y uno de los que ha dado resultados y que están desarrollando mucho es el desarrollo de experiencias, interactuar con diferentes personas a través de la plataforma de Airbnb, donde puedes contactar incluso con personas que son muy difíciles de llegar, como pueden ser campeones olímpicos, etc. Y eso lo están desarrollando a través de esta plataforma. Así que no están ellos, digamos, solamente pensando en cómo hacer que su negocio actual sea exitoso, sino están generando cambios e innovaciones dentro de su proceso, aplicando herramientas metodológicas que aprendieron en su proceso de construir su empresa. Y antes de pasar a la parte de conversar con nuestros invitados, queríamos contarles también qué cosas estamos haciendo nosotros para lograr esto con otras organizaciones. Tenemos unos servicios preparados para este escenario 2020. Uno de ellos es adaptar la empresa a esta nueva realidad, ¿no? Hacer un alineamiento estratégico en lo que es hoy y ver efectivamente qué cosas son las brechas que queremos resolver, y esas brechas se pueden diseñar estrategias para hacerlas. Otra es capacitación online, tanto en talleres de Design Thinking y Lean Startup, donde justamente aplicamos estas herramientas para que las personas incorporen estas capacidades en su organización. Lo venimos haciendo con diferentes clientes. Ya en la pandemia, por ejemplo, trabajando con Toyota, estamos apoyando, los apoyábamos antes, ¿sí? Y ahora también los estamos apoyando en la pandemia para ayudarlos en todo lo que son sus procesos de responsabilidad social, en asociación con Libélula, que es justamente la organización con la que trabajamos estos proyectos. También nos dedicamos a hacerlo no solamente en empresas tan grandes como Toyota, sino empresas que tienen, por ejemplo, igual necesidad de desarrollar trabajo con clientes, y estos clientes evidentemente ahora tienen que adaptarse, y este proceso de adaptación los apoyamos en eso. Y también uno de los proyectos que más nos gusta en esta etapa es el desarrollo de intraemprendimiento, incorporando competencias de emprendimiento al personal que hoy día, por ejemplo, están en situación de suspensión, algunos de ellos, personas donde todavía el proceso de, digamos, de generar la empresa todavía no arranca porque estamos en estos periodos de emergencia sanitaria, pero que la empresa está invirtiendo en generar estas capacidades en sus equipos, lo cual es absolutamente destacable. Y realmente nos da mucho gusto haber sido parte de este proceso. Y ahora, antes de pasar a conversar con otros invitados, quiero darle la palabra un rato a Elio para que nos cuente justamente sobre la parte de los cursos de formación que estamos desarrollando. Así es, Juan Miguel, muchas gracias y muchas gracias por la presentación, siempre muy interesante. Queridos participantes, quería compartir con ustedes, yo soy Elio Guerrero, consultor de Galea Júpiter Consulting y miembro de Galea Sexet, la primera comunidad de formación en innovación para ejecutivos. Y queríamos compartir con ustedes, en agradecimiento por su participación en este conversatorio, y contarles sobre los talleres rápidos de un mes que estamos ofreciendo en estos contextos al público en general. Ahí justo lo pueden ver en pantalla, los talleres son de Lean Startup Specialist y Design Thinking Specialist. Y quería compartirles que en agradecimiento a su participación, comentarles que tenemos una promoción para los que están en estos momentos con nosotros, como ustedes, aquí en el conversatorio, de 2 talleres por el precio de uno. Si estuvieran interesados en mayor información al respecto, permítame colocar el link en la parte del conversatorio y que ustedes, los interesados, puedan entrar y registrarse para que puedan tener acceso a esta promoción. Justo, perdón, estoy tratando
de colocar ese link en este momento para que puedan registrarse y poder tener acceso a esta promoción. Inmediatamente poder contactarnos con ustedes para contarles un poco más sobre la misma. Les contamos que Galeas Exec, bueno, Galeas Computer Consulting es una consultora con más de 7 años en el mercado en temas de innovación y de gestión y transformación, gestión ágil y transformación. Y empezamos hace muchos años justamente transmitiendo y formando a ejecutivos en estos temas. Nuestro producto fuerte es un diploma, pero en este contexto de pandemia estamos compartiendo con ustedes talleres que tienen características de ser un taller de un mes, 4 sesiones, una por semana, con trabajos de grupo, en casos reales, con entrega y con certificación también. Una vez por semana, sesiones de 3 horas vía Zoom, de 7 a 10 de la noche, y se caracteriza por nuestro alto nivel de exigencia. Aparte que es un taller con una certificación producto del desempeño de cada uno de ustedes y reconocido también en el entorno. Colocamos sus certificaciones y contribuimos a su imagen personal, profesional, a través de sus cuentas de LinkedIn y otros medios más. La evaluación nos permite tener también un seguimiento y que sean los que toman los cursos parte de esta comunidad que continuamente y a futuro se nutren con eventos que organizamos, con este tipo de actividades, por ejemplo, y otras actividades propias para los que hayan tomado estos cursos. Dicho esto, los invito a que se registren en el link que acabo de colocar en el chat. Si están interesados, con gusto les podemos comentar y extenderles la promoción de estos 2 talleres por el precio de uno, o lo que sea más adecuado a su medida. Okay, muchísimas gracias y continuamos con Juan Miguel, los invitados. Adelante, Juan Miguel. Bien. Muchas gracias, Helio. Ya saben, estamos empezando estos talleres. La próxima semana tenemos todavía los cupos, así que están ahí muy cordialmente invitados con esta promoción que estamos lanzando y que esperamos que la puedan aprovechar. Estamos ahora con Carlos y con Manuel, y quería empezar por Manuel. Manuel, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá nuevamente, y quería que nos comentes, tú diriges una organización justamente de capacitación y que has estado participando con nosotros en algunos programas de formación, y quería que nos comentes cómo estas herramientas metodológicas, Lean Startup, te han, digamos, impactado en tu desarrollo personal y profesional. Cuéntanos, Manuel. Gracias, Juan Miguel. Gracias. Y básicamente, gracias por la invitación. Básicamente es un poco traspasar la experiencia que hemos tenido en estas actividades y lo enriquecedoras que han sido para el trabajo que día a día tenemos nosotros, y sobre todo en este contexto de lo que hoy día todo el mundo está llamado a hacer innovación, a hacer cambios. Hay irrupciones que no son menores, lo que está sucediendo el día de hoy, y como dice, ya como casi un tipo de eslogan, hay que embarcarse rápidamente. Hay que embarcarse rápidamente porque esto no camina, sino que corre, si no corre, vuela. Por lo tanto, hoy día el llamado es a volar rápidamente en estos cambios. Como lo mencionaban, yo pertenezco a un centro de entrenamiento industrial y minero, así se llama, son las siglas de CEIN. Pertenece a una fundación educacional de una minera, de Minera Escondida Limitada, y nuestro quehacer ya viene del año 98, tenemos hartos años, digamos, en el mercado, es un centro de capacitación que está abierto a la comunidad industrial en general. No está solamente para esta empresa, que es la de la propietaria de la fundación, sino que está abierto incluso a la industria. Y yo le diría abiertamente, hoy día la incorporación de toda la industria supera absolutamente, digamos, la participación de la misma propietaria. Así, a lo que voy es que participa la minería y la industria en general dentro de lo que es el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero. Dentro de ese contexto, en el fondo lo que les quiero explicar de que este llamado, esta necesidad hoy día de no poder hacer cosas presenciales, se hace urgente empezar a hacer cosas distintas, es decir, cómo, sobre todo nosotros que trabajamos en lo que es la capacitación dura o industrial, en temas muy técnicos. Tenemos algunos temas blandos, sí los tenemos, pero que están asociados a los procesos de producción.
Entonces, lo complejo hoy día es cómo desarrollamos nosotros actividades, en el fondo, prácticas a través de estos distintos sistemas. Hoy día se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas, el gran desafío es validar estas actividades. Como digo, de hacer, pues se pueden hacer. Validarlas significa de que si lo que estamos haciendo es correcto. Y nos encontramos con la sorpresa de que también hay muchas cosas que se habían implementado, pero con el tema de la pandemia, sean como se llama, rápidamente se han adoptado o adaptado, como queramos usarse la palabra. Yo uso esas dos palabras porque adaptar es colocar una herramienta en uno, y adoptarla es colocarla ya en términos de cómo la puedo utilizar yo para mi beneficio. Entonces, existen herramientas. El tema que hoy día nosotros hemos hecho muchas cosas de innovación como empresa, como centro, pero nos faltaba un camino, y ese camino lo hemos encontrado hoy día con esta actividad. Nosotros participamos, un grupo de ejecutivos, participamos en estos dos talleres o cursos, estas dos actividades, el Lean Startup y el Design Thinking. En ambas participamos. Y hemos descubierto que nos da, como les digo, este camino que nos faltaba un poquito ordenar estas ideas. Yo lo mencioné, la gracia que tiene esto es básicamente lo que busca es crear un modelo de negocio. Eso es lo que busca crear el startup, y no un plan de negocio. Se nos puede ir la vida, se nos pueden ir los recursos, tratando de crear este famoso plan de negocio que todos aprendimos en la universidad y que fuese lo más preciso y viable, pero lo típico, se nos va la vida, se nos va el tiempo, los recursos para llegar a tomar una decisión. Esto es mucho más rápido en términos de poder tener todas estas herramientas. Da la facilidad, de forma muy rápida, de poder, digamos, hacer análisis. Que eso no quita de que sean tomados con mucha profundidad, en el fondo, o con mucha exactitud, porque a la vez de cada etapa, como lo mencionó Juan Miguel, básicamente son 3 grandes etapas y un ciclo, es decir, que tú vuelves, en el fondo experimenta o crea, después mides y después vuelve a aprender, aprende, o aplica todo lo que has aprendido y vuelve a experimentar o construir, vuelves a medir y en el fondo vuelves a aprender, y así sucesivamente hasta que llegues tú con tu producto. Bueno, y para eso, como digo, hay distintas, y como lo mencionó muy rápido Juan Miguel en su presentación, hay distintas herramientas en cada etapa. Pero básicamente es eso, en términos de que hoy día existe esa herramienta que te ordena rápido, pero a la vez profundo. Y yo lo terminaría diciendo, digamos, qué es lo que significa finalmente esto, que lo mencioné en un momento, no me acuerdo si fue en una conversación, en algo escrito, pero de que creo que el menos innovador con esto se convierte automáticamente en innovador, aunque no quiera. Te empuja, te lleva a ser creativo y a innovar, ya sea tus propios procesos que tienes, como los mejoras, o automáticamente te va a saltar a un nivel más alto en el sentido, no, esto lo debo cambiar, debo experimentar, etc. Así que creo que el menos innovador se convierte en innovador. Qué interesante, Manuel, lo que nos planteas. Nos has dicho mucha información. Está clarísimo que han podido aplicar la herramienta primero para entender un camino distinto para lograr sus objetivos de innovar. Me parece que eso es una cosa muy positiva que comentas que has aprendido al tener las herramientas. Y lo último que has dicho también me parece igual o hasta más importante, que es descubrir que cualquier persona puede adquirir la capacidad de innovar. Y eso es una, digamos, que lo mencione, que no lo mencione yo, que yo, digamos, lo imparto, sino que lo mencione alguien que ha recibido la formación y que vea que eso efectivamente se ha dado en el equipo que ha participado, es una prueba más de que estas herramientas sí sirven para generar justamente esta capacidad innovadora, que es algo que antes, por ejemplo, se decía, ¿no? El innovador, el líder nace o hace, había esa duda, ¿no? Se preguntaba, y en realidad el líder puede hacerse, ya sabemos eso. Y lo mismo pasa con el emprendedor, ¿no? El emprendedor nace o se hace, y sabemos que se puede hacer. Y el innovador también se puede hacer. Es cuestión de entender
justamente estas capacidades y competencias que son necesarias para lograr efectivamente incorporar la capacidad de ser innovador. Así que eso me parece un punto muy valioso que has mencionado. Y justamente agarrándome de ese punto, le quiero comentar a Carlos. Carlos, muy buenas noches también. Muchas gracias por estar aquí. Carlos participa en una startup, él vive el emprendimiento día a día, lo vive en su organización, además ayuda a otras organizaciones también a desarrollar sus proyectos y sus ideas. Así que, Carlos, un gusto tenerte acá nuevamente. Como decíamos, eres una de las personas con las que más hemos, digamos, entendido y trabajado en los temas de startup cuando estuviste con nosotros en las capacitaciones que llevaste con nosotros. Así que también muchísimas gracias por estar acá. Y mi pregunta sería un poco amarrando a lo que dice Manuel, el hecho de que se puede aprender a ser innovador, y estoy seguro que dentro de tu experiencia has visto que esto puede ocurrir tanto con los clientes que has tenido o también en el equipo o en tu propia experiencia personal. Así que cuéntanos un poco de eso, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Claro, buenas noches, Juan Miguel. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto compartir estos minutos con ustedes. Sí, es súper interesante lo que justo mencionaba Manuel y qué buen pase me has podido brindar. Les cuento, y de hecho, todos los que están aquí presentes, que van justamente, no están muy interesados en estos temas. Algo importantísimo es lo que por ahí mencionaba Juan Miguel acerca de la importancia de pivotar, ¿no? Pivotar y no tener miedo a pivotar, que eso también es lo principal, no tener miedo a pivotar. Ahora, hay un tema importantísimo. ¿Cuándo de repente realizas este pivote? Cuando has lanzado, ¿no? Y has visto y has obtenido el valioso feedback, ¿no? Esa valiosa retroalimentación del público, y es el público, el usuario, el que te ha dicho, mira, todo está bien, pero deberías de mejorar aquí, esto no va así, porque recuerden que como lo he mencionado al final, eso es un experimento, ¿no? El startup se fundamenta en lo que son experimentos, digamos, más ordenados. Entonces, llevándole un poco esto a la realidad, ¿cómo fue lo que ocurrió con nosotros? Nosotros también como consultora, como tal, tenemos más o menos unos 4 años. Para los que por ahí también dirigen una empresa, no me dejarán mentir, ¿no? Si tu empresa cambia de modelo de negocio, y más aún si de repente es una empresa tradicional, eso no es muy usual, ¿no? De repente estos cambios son de pronto más para las empresas de corre tipo startup, que por ahí de repente han escuchado este término, pero ¿qué ocurrió? Que nosotros éramos un caso inusual. Si bien nuestra empresa es una consultora de tecnología, de desarrollo tecnológico ágil, mejor dicho, eso es ahorita. Pero para poder llegar a lo que somos actualmente, hemos pivotado por lo menos unas 10 veces. ¿Qué quiere decir esto de pivotar unas 10 veces? Porque como le digo, creo que al final lo importante es quedarse con las cosas reales. Cuando nosotros iniciamos, hacemos unos 4 o 5 años, ya casi 5 años, iniciamos siendo una agencia de marketing digital, ¿no? Como recordarán, en ese entonces el tema de Facebook, de Instagram, no estaba para nada, de hecho, Facebook en ese entonces todavía más que todo, no estaba tan posicionado como ahora, ¿no? Entonces, todavía era rentable, como se dice, hacer negocios creando páginas, creando fanpage y haciendo un poco lo que son los posts, las grillas y demás, ¿no? Ahora, no, incluso hasta hay carreras para poder hacer eso, porque realmente hay todo un trasfondo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros justamente, ¿no? Lanzamos este primer experimento, porque, a ver, ¿tú qué sabes hacer? Yo sé hacer esto, tú también el otro, pum. Entonces, juntemos y lancemos un primer modelo de negocio que era enfocado a esto. Luego, pivotamos un poco, seguimos en la onda digital, pero ya nos fuimos para la parte netamente del desarrollo. Y ustedes miran, oye, pero Carlos, ¿tú no sigues desarrollando a la actualidad? Sí, seguimos desarrollando, haciendo tecnología, como les digo, tanto trabajando, desarrollo de plataformas web como de pronto aplicaciones móviles, pero hay un tema. Cuando nosotros hicimos este pivote a hacer desarrollo, capturábamos proyectos a diestra y siniestra. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos un segmento de cliente claro. Otra de las cosas que también te dice justamente, mejor dicho, otra de las cosas en la cual te ayuda el Lean Startup, ¿no? A poder de pronto identificar bien cuál es tu mercado, cuál es tu segmento de cliente ideal,
en base justamente a los experimentos, ¿no? ¿Qué hicimos? Nosotros comenzamos a lanzar, sí, hacemos desarrollo de software, que desde páginas, sí, desde páginas hasta de pronto e-commerce, marketplace, y o sea, de todo. Desde personas naturales a trabajar de repente con personas jurídicas, incluso a trabajar con el Estado. ¿Y qué pasó? Justamente en este nuevo experimento, nos dimos cuenta que había un nicho muy interesante, que era el de los emprendedores, porque en ese entonces estaban justamente, Produce estaba lanzando más el tema de los fondos, cada vez había más fondos, mejor dicho, no reembolsables, entonces el mundo, el ecosistema de las startups estaba creciendo. Es por eso que dijimos, ok, sigamos haciendo desarrollo, pero ahora pivotemos, ¿no? Nuevamente, otro cambio, pero para el segmento del cliente. Ya no hagamos tan gaseoso, sino acotemos el segmento de clientes a de repente emprendedores. Y en ese entonces, emprendedores jóvenes. ¿Sí? Nos enfocamos más como que esos emprendedores que estaban estudiando y de pronto estaban en una incubadora, estaban en una etapa de incubación. Ya, y así como ese cambio, hemos tenido alrededor, como les dije, más o menos unos 9. Desde tener, no sé, un modelo de negocio en el cual teníamos gente contratada, ¿no? Totalmente contratada, a un modelo de tener freelancers, a un modelo de repente de terciarizar con consultoras, y así. Hemos estado en otro, pero como les digo, lo importante, por ejemplo, de llevar nuevamente, ¿no? La metodología a la realidad es entender que cada experimento que tú lances, tienes que medirlo, tienes que medir el resultado y tomas la siguiente decisión, como si haces tu siguiente experimento, tomando obviamente este aprendizaje. Entonces, ¿qué nos sirvió justamente a nosotros aplicar el Lean Startup en nuestro modelo? El ir ajustando hasta que, por ejemplo, actualmente, ya con tantos golpes, aprendimos de que un cliente ideal, por ejemplo, vendría a ser el corporativo, por un lado, porque ahorita el tema justamente de transformación digital, el tema de emprendimientos es muy valioso y a veces de pronto, probablemente a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? La empresa a veces puede tener un área de TI, pero no necesariamente el área de TI se dedica a crear, a innovar, sino lamentablemente la relegan de pronto a solamente hacer temas técnicos. Entonces hace falta de pronto un experto que les ayude a traducir esa idea loca que tienen, ¿no? En un experimento más ordenado, pero no solamente hacer el experimento, sino que desarrollarlo, no solamente de cómo se estructura, sino desarrollar el experimento. Ahí es ahí donde nosotros entramos con lo que es el desarrollo de los productos mínimo viables, que de repente por ahí ya estamos lanzando algunos términos que van a ver, ¿no? Todos los que se inscriban en el curso en el tema de Lean Startup, pero por ejemplo vimos ahí un foco importante. Y otra cosa que aprendimos es también no trabajar con emprendedores jóvenes, por ejemplo, porque no porque no queramos ayudarlos, sino porque hay cosas que de repente el emprendedor joven todavía puede, por cuenta propia, hacer. O sea, hay muchas cosas que de pronto puede experimentar, ¿no? Porque igual el invertir pues, en una tecnología, como comprenderán, tampoco es que sea algo tan barato, ¿no? No estamos hablando de cientos de soles, estamos hablando de unos cuantos miles, a veces incluso miles de dólares. Entonces encontramos que hay una oportunidad, por ejemplo, en un segmento un poco más senior, ¿no? De pronto estos emprendedores, pero que son senior, ¿qué quiere decir? Personas de pronto ya que han tenido de repente unos 15, 20 años de experiencia en un sector, son expertos en un sector, ¿no? Y lo que quieren ahora es emprender, ¿no? Tienen, como se dice, el conocimiento del sector y de pronto también tienen la espalda financiera para poder hacerlo. Entonces, si yo les cuento ahorita a qué nos dedicamos, ¿no? Y como les digo, incluso les he podido un poco detallar mi segmento de cliente, es porque mejor dicho, ha sido gracias a todos los experimentos que hemos venido realizando a lo largo de estos años. Y realmente, pues la metodología te permite eso, ¿no? Por donde lo vean. ¿Y a qué se refería con el tema de pronto no necesitas ser innovador para, mejor dicho, aprendes a innovar? A eso. ¿Sí? O sea, nosotros comenzamos con una idea sencillísima, o sea, no tenía nada innovador, o sea, en ese entonces una agencia de marketing digital, pero a la actualidad, por ejemplo, cuando ya decimos, oye, pero al final lo que hacemos somos no, justamente una consultora de innovación, de transformación ágil. Ah, caray, o sea, de pronto como que esos términos ágil, ¿qué es esto ágil? O sea, desarrollo ágil, entonces te comienza a jalar y ya reconocemos que igual incluso el mismo modelo, la forma de trabajo, la estructura interna, incluso de cara al cliente, se torna. Igual, ni qué decir ya, bueno, con las siguientes preguntas, de repente por ahí les comento un poco más de los proyectos que hemos visto crecer. Comenzaron con una idea de repente que era un poquito tradicional y de pronto escaló una idea mucho más innovadora que el cliente jamás había dado, no se hubiera imaginado, pero lo logró gracias justamente a ¿no? los experimentos que hemos estado haciendo con ellos.
Ujú. No, sí, y Carlos, lo que me das un pie muy interesante para conversar, porque tú justamente comentas esta evolución, más que evolución, porque evolución es como que uno va, digamos, incorporando características nuevas, pero algo que ya teníamos, pero este caso es como pivots, es como describías, que era que teníamos algo, pero ese algo no necesariamente se iba a replicar en otra escala, sino que se transformaba en otra cosa, y esta otra cosa ocupaba lo aprendido en la etapa previa para poder desarrollar la nueva forma de hacer las cosas. Y esto que se da y que has descrito, que en 4 años se han cambiado prácticamente 10 veces de modelo de negocio, es una de las características propias de las startups, ¿no? Y justamente me lleva ahora a Manuel a hacerle una pregunta que de repente muchos pueden estar pensando. Y claro, ¿cómo consideras que una forma de trabajo tan rápida en cambiar puede impactar en una organización que ya tiene una estructura, que ya tiene una forma de trabajo durante años? ¿Cómo ves, Manuel, tú esa posibilidad de incorporar esta velocidad en una organización que ya tiene, digamos, una cultura y una estructura de trabajo por un tiempo? ¿Cómo lo ves? Bueno, siempre cuando recuerden que el startup finalmente pasa por las personas. Todos estos modelos pasan por las personas y hay que es un reto también hacer estos cambios culturales. Por eso también es importante involucrar a la organización cuando usa uno ciertas herramientas o ciertos métodos. Entre comillas, estamos con las conversaciones e intención de incorporar al resto de la organización nosotros a estas actividades. Pero absolutamente posible porque cuando tú las aprendes, es lo que yo les decía, te encuentras con la posibilidad, y tal como lo comentaba Carlos, te permite pivotar. Es decir, está hecho para eso, está hecho para equivocarse. El llamado es en esta etapa, con muy bajo costo, digámoslo, te puedes equivocar. Puedes rápidamente crear un modelo, un prototipo, haces un experimento, lo aplicas, lo mides y rápidamente aprendes y vuelve el ciclo. Por eso se habla de ciclo, son etapas de un ciclo. Es decir, rápidamente te permite equivocarte, está hecho para eso. Entonces, es absolutamente factible en estos casos, insisto que también pasa por las personas, pasa por un proceso de cambio cultural también, de concientización, de entregar las herramientas a todos, involucrarlos, etcétera. Pero es absolutamente factible en una organización que tiene tantos años como la nuestra y que estamos aún de una manera, hemos tenido ya una forma de hacer las cosas y hoy día estamos llamados a hacer un cambio, absolutamente. Y mencionas algo que me parece muy relevante, ¿no? El tema de un cambio cultural, ¿no? El cambio cultural es justamente que estas creencias que tiene una organización y estas actitudes y conductas se alineen hacia las que permitan generar innovaciones. Y el cambio cultural es un reto interesante, es un reto muy potente que una organización en la que se embarca, y claro que tiene que, evidentemente, sus desafíos. Y tú, ahí me gustaría también, Manuel, de repente, en tu experiencia, tú que lo has visto también por el lado de la educación, ¿verdad? ¿Cómo consideras tú que puede ser, digamos, que puede facilitar o que puede habilitar, que puede hacer que unas personas estén más dispuestas a aceptar el cambio? ¿Cómo lo ves tú de tu experiencia, de que lo has visto, de repente has visto también aplicado en algunas de las capacitaciones? Sería interesante conocer esa mirada que puedes aportarnos. El segmento que nosotros trabajamos principalmente son trabajadores de empresas. Es el segmento que trabajamos nosotros principalmente. Y obviamente el fuerte es la minería, y a pesar de que yo les comenté, abarcamos también la industria en general. Pero principalmente es la minería y son trabajadores de la minería. Como todo trabajo, la tendencia siempre tiende a ser más rutinaria, como todo trabajo. Pero yo les diría que uno se lleva bastante sorpresa, en la vida, de repente porque tienen unos ciertos sesgos. No, a los viejitos les cuesta más la aplicación de la tecnología. Evidentemente que sí. Pero dentro de esos grupos también hay un grupo importante y no menor de gente que está dispuesta a hacer cambios. ¿Qué es lo que piden? Ayúdenme, entréguenme la herramienta. Por eso les explicaba, hay que involucrar a la organización en términos de que existe una herramienta y cómo se maneja esa herramienta. Tal como lo comentábamos, es decir, si a ti no te dicen
equivóquese. Haga todo el estudio, obviamente, toda la aplicación de las etapas, los fundamentos y toda esta profundidad que uno tiene que llegar para tomar decisiones, pero en el fondo te están enseñando a decir, equivóquese. Este es el momento de equivocarse. ¿Entiendes? No cuando, como le decía, creamos un plan de negocio y nos vamos a equivocar ya al final cuando tenemos hecho una inversión, un prototipo, tremendas cosas. No, esta es otra metodología que te dice rápidamente, experimente, mida y aprenda de lo que hizo. Entonces te está diciendo rápidamente, usted se puede equivocar. Entonces, eso es una herramienta potente para todo el segmento, sobre todo para el que tiene estructurado y que es reacio a hacer un cambio. Al contrario, por eso les decía yo, esta herramienta empuja de una u otra forma que el menos innovador, que sea el más conservador, te está diciendo, oye, puedo innovar, puedo hacer algo puedo hacer. Entonces, aunque no sea innovador, te está empujando a decir, oiga, revise sus procesos, revise lo que está haciendo, puede hacerlo de otra forma distinta y experimentelo. ¿Se va a equivocar? Se va a equivocar. Y este es el momento de equivocarse, aquí. No allá cuando trabajamos con un tremendo proyecto, lo lanzamos al mercado y resulta que no funcionó. Así que creo que es una herramienta potente desde ese punto de vista, digamos, de hacer estos cambios culturales. Qué interesante lo que comentas, Manuel, porque esa mirada es una mirada que es a veces muy difícil de lograr en una organización establecida. El hecho de que, ¿saben qué? Tienen permiso para equivocarse. Porque uno puede pensar, claro, equivocarse implica gasto, gasto implica reducción de rentabilidad implica definitivamente que la empresa no le va a ir bien en el futuro. Si hay mucha gente que se equivoca, se acumula mucho gasto no contemplado y eso al final termina impactando a la empresa para mal. Pero la lógica es que esos errores al final se ven como inversiones. Son inversiones en aprendizaje y ese aprendizaje permite crecimientos mayores a los esperados porque la organización misma aprende a hacer mejor las cosas. Parece un contrasentido, pero el permitir el error, digamos, con ciertas características, evidentemente, que justamente las herramientas metodológicas ayudan a que ese error pueda ser gestionado, pero incorporar el error en el proceso, el equivocarse en el proceso de gestionar una empresa, es algo que le da una potencia muy especial y eso viene muy de la mano de estos métodos que ayudan a justamente generar este cambio en la mentalidad de las personas, que los llevan a convertirse en personas que propongan, en personas que generen innovaciones justamente. Y ahí, Carlos, quisiera que me cuentes esta mentalidad de equivocarse, cómo ha impactado en la capacidad de poder lograr soluciones y de poder avanzar en el proyecto de las startups que has visto o de la misma que tú estás manejando. Excelente. De hecho, justo mientras que Manuel iba dando un poco los ejemplos, se me venían ahí a la mente un ejemplo que voy a lanzar ahorita, que es más tirado para el corporativo, pero también voy a comentar algunas de startups, porque es interesante, porque a veces algunos, justamente, ¿no? Ahí donde dicen que es un poco más difícil entrar o hacer innovaciones, no intraemprendimientos, es en el corporativo, porque a veces de pronto la mentalidad o la estructura del modelo como tal es tradicional, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar ahorita con una inmobiliaria que es bastante reconocida acá en el país. No puedo dar el nombre porque todavía no terminamos el proyecto, como comprenderá, pero es súper interesante cómo ustedes, como se imaginaron, este sector ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Porque pagó durante meses, entonces el que era el que menos dice, pucha, este sector realmente habrá caído bastante, pero de pronto esta inmobiliaria vio, ¿no?, acá una oportunidad. ¿Qué pasó? Que felizmente ellos tienen, por ejemplo, un gerente de innovación, ¿no? Entonces tienen un gerente de innovación, el cual conocía un poco justamente estas metodologías, contactamos con él y comenzamos a hacer un proyecto para poder, digamos, mejorar la atención directa al usuario final, ¿no? Para que pueda de pronto pedir cotizaciones, poder comunicarse directamente con el asesor, poder ver, digamos, la trazabilidad de todo su proceso, que eso era muy importante para ellos. ¿Y qué ocurría? Que llegó un punto en el cual a veces nosotros íbamos a las reuniones porque nos pedía que lo acompañemos para poder sustentar ante el directorio y pasaba eso, ¿no? Justamente algunas cabezas decían, ok, pero ¿y qué es esto? O sea, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el número que me dice que esto va a hacer que yo genere más ingresos o que de pronto yo reduzca mis costos?
Y es un poco difícil, ¿no? Porque de pronto poder explicarles, decirles, oye, pero este es un emprendimiento, es una innovación que está en periodo de prueba. Lo bueno es que justamente aplicando las técnicas de Lean Startup, porque también nosotros lo que buscamos es, es hacer que nuestro cliente replique, ¿no? Esto ya le habíamos dado una orientación de que, oye, antes de ir, como se dice, ¿no? A presentar, hay que ir con resultados tangibles, hay que ir con lo que se ha aprendido, con lo que se ha medido en base al aprendizaje. Y ya iba como que justamente comentando, se hizo este piloto con tantas personas, entonces es como que en ese entonces ya el directorio, que de pronto era más de correo tradicional, comenzaba a entender de que, ah, mira, qué interesante. ¿Y cuánto han invertido? Tanto, porque es un producto mínimo viable, todavía no era un megasistema, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Incluso luego nos dijeron, chicos, les ha gustado tanto que quieren hacer otros mini proyectos, ¿no? Entonces, sí se puede. Y es muy interesante Ujú, cuando el mundo corporativo comienza a hacer esto. Y ni qué ujú, decir pronto del lado del emprendedor, ¿no? O sea, ahí también es un tema muy importante, por ejemplo, que, uy, que, por ejemplo, tienen que ellos justamente, creo que donde más nos cuesta, tanto al emprendedor o de pronto al corporativo, es cómo lanzo mi primera hipótesis, cómo aterrizo, ¿no? Lo que he observado y lanzo mi primera hipótesis y de pronto me animo a hacer mi primer experimento. Esa es un poco a veces la etapa donde más tienen este pequeño dolor, porque quizás no saben, ¿no? Porque de pronto dicen, ya, lanzo una idea, ok, pero ¿cómo la lanzo? Entonces, en ese interín hemos visto de pronto varios emprendedores que tienen varias ideas y a veces hay que hacer un trabajo un previo al construir, porque tampoco no se trata de desarrollar por desarrollar, ¿no? Entonces, es un trabajo previo de pronto. Primero, aterricemos, ahí, antes de incluso de Lean Startup, aplicar temas un poco más de Design Thinking para primero empatizar con su usuario, ¿no? De hecho, a los que nos están acompañando, también les puedo decir por experiencia propia que estas metodologías tú las puedes aplicar por separado, pero si las aplicas juntas, es tremendo el impacto que puedes tener, ¿no? Porque mientras que una se enfoca más en la construcción de los experimentos ordenados, en el desarrollo del producto, el otro te hace no perder el foco, mejor dicho, no perder de vista que el centro es la persona, lo que tú construyes por una persona. Entonces, ujú. es interesante también el hacer estas mezclas. Y pues nada, como les comentaba, por el lado de los emprendedores, a veces he visto que este es un poco el dolor que tienen para poder aterrizar, para poder, digamos, entender un poquito el usuario y sobre todo desligarse de, del enamoramiento que tienes de su idea, ¿no? Creo que eso es algo que con los que estamos metidos acá en estos temas, sabemos que uno de los principales, de repente, errores que comete el emprendedor es enamorarse de su idea. Y de hecho, el Lean Startup te ayuda a darte cuenta de que no puedes hacer esto. No te puedes enamorar de tu idea porque si no, tu experimento va a estar con un sesgo, ¿no? Muy grande, muy grande. Pero lo bueno es que en base, repito, ¿no? En base a resultados tangibles, tú te vas dando cuenta cómo puedes ir mejorando, ¿no? Tu idea o si tienes que pivotar de pronto. Ujú, totalmente. Y justamente de eso vamos a hablar ahora porque tenemos preguntas de personas que nos han ido dejando y vamos a pasar a contestarlas en estos ya últimos minutos. Tenemos a Colette Catherine Telles, que es de una empresa que se llama Alto Natural. Justamente ella es emprendedora y dice, es la primera vez que escucho hablar de Lean Startup. ¿Cómo esto nos ayuda en nuestro emprendimiento? Y yo te podría decir rápidamente que la forma que te ayuda es a que tú puedas plantear tu crecimiento, no sobre la base de repente de una inspiración del momento, sino de definir unas hipótesis de trabajo y crear una manera ordenada de irlas validando mientras vas construyendo el siguiente paso de crecimiento de tu empresa. Entonces, tú tienes una empresa de un tamaño, tú dices, ¿cómo hago para que esta empresa crezca? Planteas unas hipótesis, diseñas unos experimentos para probarlo, lo pruebas, determinas cuál funcionó mejor y sigues ese camino. Lo que te cambia totalmente la perspectiva de cómo organizarte, porque normalmente uno trata de apostar por una estrategia e invertir todo el dinero en la estrategia y ya cuando la terminas, la lanzas y recién te das cuenta si funciona o no. En cambio, acá la herramienta te enseña a cómo diseñar pequeños experimentos, cómo diseñar estas hipótesis, cómo organizarlas para poder justamente lanzar y poder validar antes de
efectivamente invertir todo el recurso y dinero para crecer. Entonces, si tú eres un emprendedor, te va a ayudar a crecer de una manera mucho más barata y a reducir mucho más el riesgo de poder hacer tus inversiones. El riesgo nunca desaparece, pero te ayuda a reducir el riesgo de las decisiones que tomas. José María de Edumpro nos dice, es Digital Leader, nos dice, ¿cómo limitar el avance de un proyecto bajo el marco ágil dentro del presupuesto y tiempo? Ajá, esa es una excelente pregunta, porque normalmente cuando uno piensa en esto y se da cuenta que, bueno, yo hasta cuándo voy a hacer experimentos, ¿no? Puedo iterar, ¿y cuándo paro? Y claro, normalmente en una organización te piden un límite de presupuesto y un límite de tiempo para poder lograr un resultado. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay, digamos, una forma de resolver este problema. Es tener, digamos, diferentes momentos donde parten proyectos, parten en paralelo múltiples proyectos, y estos proyectos tienen pequeños capitales de inicio, donde el proyecto se permite experimentar y aprender. Con esa información, la organización toma decisiones de qué proyectos sigue apoyando y cuáles no. Entonces, ahí continúa el proceso y se van dando ciertos plazos y tiempos para justamente encontrar evidencias antes de dar el siguiente paso. Entonces, lo que se hace es como que los equipos compiten a través de ir encontrando evidencias. Si las evidencias no se encuentran, bueno, ese proyecto queda de lado, va avanzando otro, y de esta manera se puede ir organizando a lo largo de un flujo de tiempo, una especie de embudo en el cual se van identificando cuáles son los proyectos que van a ir pasando en la siguiente etapa. Entonces, esto que es un poco caótico, se compensa sobre la base de darle oportunidad a muchos y que esas oportunidades, sobre la base de la validación, se vaya avanzando a las siguientes etapas. Dentro de un propio proyecto, si hablamos de un único proyecto, lo que se va a hacer es que se le va a dar un límite de tiempo y de presupuesto para llegar a validar en la etapa que esté el proyecto, y de esa manera lo puedes ir manejando si tú eres el encargado de gestionar todo el proceso de innovación de tu organización. Entonces, tú tienes un presupuesto, tienes un tiempo, creas etapas de evaluación, das los capitales iniciales para que sean los primeros experimentos y lo vas avanzando, haciendo avanzar como en un embudo a lo largo de un proceso de tiempo. Y esto se va repitiendo y se va avanzando. Hay mucha información interesante al respecto. La compañía Strategizer, por ejemplo, de Osterwalder, que es uno de los que continuamente lanza, digamos, ahora estaba lanzando en esta pandemia, estaba lanzando un montón de webinars, yo he estado colgado ahí de varios de ellos, y una de las cosas que cuenta son cómo hacen estos embudos en diferentes tipos de organización, porque no es el mismo embudo para todas, depende de cada naturaleza de cada organización, pero la lógica es más o menos, macro es más o menos lo que te he contado. Ya dentro de un propio proyecto, si estamos hablando de un proyecto chiquito, o sea, mejor dicho, no un pool o portafolio de proyectos, sino un único proyecto, ahí la cosa es darle el presupuesto y el tiempo para que valide. Y eso es, tú tienes que pedirle un tiempo de presupuesto para llegar a una validación. Una vez que llega a la validación, se le da el siguiente presupuesto y tiempo. No se le puede dar a todo el proyecto de golpe, porque no tienes cómo predecirlo. Lo que puedes hacer es darlo por etapas, donde va demostrando, llega a hitos, y esos hitos permiten y abren la llave del siguiente nivel de presupuesto y tiempo, y así funciona. Esa es la lógica con la que se trabaja en este tipo de herramientas. Denis Pérez Díaz, consultor, nos dice, ¿cómo prototipar violento? El rapid prototyping. Bueno, normalmente para prototipar, ahora, para cosas físicas, existen, porque la parte de prototipar servicios es más simple, ¿sí? Un servicio puede ser un servicio digital, un servicio presencial, y normalmente puedes construir juegos de rol o puedes simular tus prototipos a nivel digital con características mínimas haciendo un MVP. Pero ¿cómo prototipas cosas físicas? Rápido. Bueno, hay un video que puedes ver que tiene ya unos añitos, es de los 90, de una empresa que se llama IDEO. Y IDEO en 30 minutos te cuenta cómo hacer prototipos rápidos en los 90, ¿ok? Y claro, tenían su taller, tenían sus equipos, tenían sus personas, y iban trayendo, haciendo todo, pero lo hacían muy violentamente. Pero hoy día esto ha evolucionado mucho, porque ahora tenemos la impresión aditiva, lo que se conoce de la jerga de la impresión 3D, o la simulación virtual de realidad aumentada, donde simula características físicas de los productos en cosas digitales, pero que siguen las leyes de la física. Entonces, hoy tenemos tecnología mucho más avanzada que en los 90 para poder hacer simulaciones de cosas físicas rápidas que nos permitan tomar decisiones. Entonces, si quieres explorar el mundo de las... pero estamos hablando ya de prototipos avanzados. Retrocedamos un paso más atrás. Puedes empezar con lápiz, plumón,
papel, cartulina, puede ser tu primer prototipo. Ni siquiera necesitas llegar a estos niveles que he mencionado. Pero si quieres, hablando técnicamente de cómo generar prototipos rápidos, estas metodologías pueden empezar. Tú empiezas con prototipos haciendo de muy baja resolución, cuando usas, por ejemplo, lo que es cartón, papel, etcétera, que no cuesta nada, pero que no se parece al producto final, solamente tiene algunas características, o ya haces una más avanzada, donde puedes ver exactamente todas las características ya determinadas, pero usando, como digo, impresión aditiva o simulación a través de computadoras, ¿no? Creo que preguntan por ahí, la consultora se llama IDEO, pueden buscar el reto del carrito de supermercado. Así búsquenlo y lo van a encontrar. Ok, muy bien. Julio César Cárdenas, ¿sí? De la empresa Global Business, nos dice, ¿cómo obtener datos confiables del mercado en estudio? Una de las cosas que hay que evitar es sesgos en los datos. Entonces, cuando uno está saliendo a hacer investigación de este tipo, uno tiene que tener un pequeño entrenamiento, no es tan complejo, pero es un entrenamiento en cómo entrevistar adecuadamente para no generar falsos positivos o falsos negativos en el proceso de entrevista, ¿no? Personas que te digan que les gusta algo o personas que te digan que no les gusta algo cuando en realidad es al revés. Entonces, queremos evitar sesgos. Hay un pequeño entrenamiento, pero la base está en que cuando salgamos a recolectar, en este caso, información por medio de entrevistas, el entrevistador sea el que hable y nosotros solamente seamos los que aprendamos. Nosotros no pongamos de nosotros ideas o opiniones en la cabeza del entrevistador. Y por eso se requiere un entrenamiento. Pero esa es una de las características. Y lo otro es cruzar fuentes. ¿Cómo evitas un sesgo cuando cruzas fuentes? No entrevistas a uno, entrevistas a varios. Y no solo entrevistas, sino también a través de, por ejemplo, las herramientas de la etnografía, observas, y también haces imitaciones, juegos de rol para poder tú ponerte en la situación y de esa manera cruzas fuentes de información, diferentes informaciones, lo que te va a permitir tener más claridad respecto del resultado. Juan Segovia, de la empresa RASEC, nos cuente, Lean Startup usa KPIs. Sí, pero no son los KPIs que tendrían en una organización que ya está en marcha, donde la principal medida de KPI es la eficiencia, sino usa otro tipo de KPIs que tienen que ver más con cuánto aprende la organización en el proyecto, cuánto está aprendiendo, cómo mides el aprendizaje sobre la base del número de experimentos que realizas y la cantidad de experimentos que han sido positivamente validados. Entonces tú tienes ahí claridad de cómo estás avanzando en tu nivel de aprendizaje. Tienes hipótesis, qué porcentaje de tus hipótesis no están validadas, qué porcentaje están validadas hoy, y con eso ves cómo vas avanzando. Entonces sí tienes indicadores, pero son indicadores que yo los llamaría de aprendizaje, que tú, o sea, no estás midiendo resultados, sino estás midiendo el proceso de aprender sobre el modelo, validando las hipótesis y convirtiéndolas en cosas más seguras. Nelly Torres, de COSEMA, nos dice, gerente, ¿cuántos modelos de negocio existen? Esa es pregunta como para que agarrar a alguien, ¿no? Pero sé la respuesta, porque existe un libro que les invito a leerlo a todos, si quieren aprender de modelos de negocio. Es un libro que me gusta mucho, cuando lo descubrí me alegré mucho porque era un hueco en la información. Estaba buscando justamente, pero te hablo en el año 2000, estaba buscando esa información que estás preguntándome en el año 2013. ¿Cuántos modelos de negocio existen? Yo estaba en la misma pregunta, leí varios cosas que habían por ahí, información, etcétera, pero ninguna tenía el número, hasta que encontré un librito de un señor que se llama Oliver Gassman. Oliver Gassman, que es un profesor de la Universidad de San Gallen, y él ha podido hacer como un árbol genealógico de los modelos de negocio. Así que si quieres verificar, te invito, es un paper que lo pueden descargar, está en PDF gratuito, de Oliver Gassman. Gassman es G-A-S-S-M-A-N-N, Gassman, Oliver, y pueden descargar de ese PDF lo que cuenta de los modelos de negocio que han encontrado, que si mal no recuerdo son 56 modelos de negocio, si quieren el dato. Pero ese libro lo escribió en el año 2013. Por lo tanto, pueden haber crecido algunos del 2013 hasta hoy. Todavía no ha escrito la segunda edición, pero ojalá que lo haga, porque él es un investigador que se dedica justamente a registrar diferentes tipos de modelos de negocio que aparecen en el mundo. Rudy Salazar, Inteltech CEO, dice, ¿cuáles son las acciones frecuentes que no realizan las startups y por lo mismo fracasan? Yo diría que una de las razones, las cosas que no hacen las, digamos, startups que fracasan, es darse cuenta en qué momento tienen que escalar. Ese es un error
que comete mucho, porque la investigación que hay al respecto dice que más del 50% de las startups que fracasan ha sido por motivo de escalamiento temprano. Quiere decir que más de la mitad de las razones es que apostaron antes de tiempo a invertir en la oficinita, ¿no? A invertir en el asistente, a invertir, o sea, en recursos personales y en recursos físicos que no necesitaban en ese momento. O que les hacía más cómoda la vida, excelente, ¿no? Pero en realidad han escalado muy pronto para lo que necesitaban. Una regla que leí por ahí, no sé si sea cierta a 100%, pero trato de aplicarla, es cuando ya tus 8 horas del día de trabajo no te alcanzan y ya tus fines de semana tampoco, recién piensas en contratar a alguien más. Antes no, sobre todo cuando estás empezando en una startup. Entonces, es ahí donde recién empiezas ya, bueno, vale la pena que alguien más porque ya no me alcanzan las horas del día. Entonces, en esos momentos recién incorporas a alguien más al equipo cuando estás en el tema de startup. Lo mismo con infraestructura. O sea, si 5 entran en una oficina, sigan los 5. Si entran 6, hagan un espacio y que metan el 6. Pero si realmente no necesitas, es que lo que ocurre es que pues, pasan dos cosas. ¿Qué tal si tienes mucho presupuesto? ¿Ok? Que alguien te ha puesto mucho capital, que has ganado concursos, has ganado... Ese dinero lo tienes que usar en desarrollar y aprender de tu negocio para hacerlo crecer. No en costos fijos, no en infraestructura. Eso es después. Entonces, uno de los principales problemas que las startups no caminan, digamos, cavilan bien, es este proceso de ser absolutamente austero en lo que necesites para tu infraestructura interna y ser muy dadivoso para aprender. O sea, invierte tu dinero en aprender, mucho en aprender. Y ahí es donde vas a generar justamente que tu curva de aprendizaje crezca, tus niveles de ingresos suban, y ahí sí ya te permitas el gusto de tener una cafetera. No estoy exagerando un poco, pero a eso me refiero. O sea, que primero piensa en lo de fuera y después en la parte interna cuando estás desarrollando. A veces el error que cometen algunas es que cuando les dan mucho capital, terminan gastando en los amenities, lo que le llaman los gringos, o sea, las comodidades, antes de realmente invertir en las cosas que necesitan. Adrián Cañari, ¿cómo llevar el Lean Startup a la acción? En realidad, parte de tener un equipo, este equipo que pueda efectivamente identificar hipótesis de trabajo sobre la base de implementar un proyecto y diseñar un plan de experimentos. Lo que planificas son los experimentos. No planificas el negocio, planificas cómo experimentar. Armas tu plan con un tablero de experimentación y empiezas a ver dónde vas a experimentar primero, cómo, y vas aprendiendo en el proceso. De esa manera inicias. Pero todo parte de tener una idea y de tener un proyecto. Y nada mejor para tener ideas que Design Thinking, que complementa muy bien, como bien nos decía Carlos, con esto. Design Thinking es muy potente para generar las ideas sobre la base de experimentar y conocer cómo se comportan las personas y las actitudes que tienen. O sea, lo que le gusta y lo que no le gusta. Sobre eso, identificando sus problemas, puedes desarrollar propuestas de valor potentes y es un buen punto de partida para el ciclo de experimentación de Lean Startup. Juan Carlos Ramos, de la empresa Génesis, gerente, nos dice, ¿qué metodologías asociadas a Lean Startup puedo aplicar? Bueno, justo lo adelantamos un poquito. El Lean Startup es la que ayuda a diseñar el modelo de negocio. El modelo de negocio es este que sostiene un producto o servicio, se sostiene en un modelo. Hay algo que lo cobija, como estaba comentando, ¿no? La parte operativa, la parte comercial, todo eso necesitas. Pero ¿cómo aprendes para poder desarrollar una idea que realmente sea potente para tus clientes? Lo haces a través de Design Thinking. Design Thinking te ayuda justamente a crear ideas nuevas. Cuando creas estas ideas nuevas, que vienen de aprender del usuario, aprender del mercado, aprender de los clientes, para decirlo en términos más sencillos, aprendemos de eso y eso lo usamos como una propuesta de valor, como algo que queremos ofrecer. Ese ofrecimiento se tiene que cobijar en un producto y ahí construir. Ahora, si estás en procesos donde necesitas construir rápidamente eso que vas a brindar, existe otro conjunto de herramientas que te ayudan mucho a la parte ya de la construcción. Y ahí tenemos las herramientas ágiles como Scrum o Kanban, que son de las más usadas, ¿no? Y que puedes justamente llevar ya, digamos, la parte ya del trabajo del equipo, cómo se gestiona el equipo para poder lograr esto que ya se validó a través de las hipótesis iniciales. Entonces, como que eso te termina complementando. Una parte design para ayudar a encontrar el espacio de oportunidad, por así decirlo, te ayuda a encontrar oportunidades. Lean Startup, que te ayuda a validar cómo construir un negocio sobre la base de haber identificado una oportunidad.
Y Scrum te ayuda ya a construir las acciones para entregar el producto finalmente. Podríamos resumirlo así, que son los tres como pilares de cualquier herramienta toolkit ágil, por así decirlo. Muy bien, nos vamos a ver si hay más comentarios, si nos han dejado algún comentario adicional. Sí, nos dice, si por ejemplo se desea implementar un centro de estética en una provincia, considerando que Lima ya tiene prestigio, entonces, aparte de encuestas y entrevistas, ¿cómo prototipar este servicio? Es una excelente pregunta. Primero, puedes prototipar el hecho de que vas a abrir, si hay gente que va a querer el servicio. Entonces ya puedes prototipar creando listas de espera. O sea, tú puedes crear una lista, puedes crear una página, un landing que no cuesta mucho, y invitar a personas para difundirla, para ver cuánta gente se acoge a una lista de espera. Entonces, la lista de espera te ayuda a entender que el producto va a tener acogida. Si nadie se acoge a tu lista de espera, pues lo más probable es que lo que estás ofreciendo no tenga ningún interés. Entonces, una manera de validarlo más allá de encuestas y entrevistas es crear productos mínimos viables, que es el camino que te ayuda la metodología Lean Startup, y aprender a hacerlo te va a ayudar justamente a planificar. Te cuento, no recuerdo ahorita el nombre porque no sabía que me iban a hacer esta pregunta, no me acuerdo el nombre del restaurante, pero hay un restaurante que se creó sobre la base de hacer primero la lista de espera. No tenían nada. Una vez que recién tenían la lista de espera, recién empezaron a comprar las cosas para tener el restaurante. Claro, ellos decían que tenían todo reservado por 3 meses, por lo tanto, su primer cliente tendría que recién comprar en el mes 4. Entonces, cuando empezó a aparecer una lista de espera en el mes 4, empezaron a habilitar el restaurante en los primeros 3. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? No es trampa. O sea, puedes hacer muchas cosas para justamente reducir el riesgo de generar tu idea de negocio, y ahí te doy el caso, ¿no? Lo puedes buscar, lo puedes googlear, no me acuerdo ahorita el nombre, pero efectivamente ocurrió eso con un restaurante, así que ahí te comento cosas que puedes hacer. Después nos dice, ¿qué pasa cuando quieres emprender mientras estás trabajando en una empresa? ¡Ah! ¡Qué interesante! Respecto a la contratación de personal. A ver, quiero entender, ¿qué pasa cuando quieres emprender mientras estás trabajando en una empresa? Ya, esta es una pregunta. Respecto a la contratación del personal, me imagino en tu emprendimiento. Entonces, vamos a responder la primera parte. A ver, ¿en qué pasa? Vamos a responder la primera parte. Que dice, ¿qué pasa cuando quieres emprender mientras estás trabajando en una empresa? Bueno, eso es una cosa que creo que hay una oportunidad interesantísima, y acá en el país no se estila mucho. Digamos, en otros países sí hay más corrientes de personas que emprenden mientras trabajan, y se conoce eso como side project, lo conocen los gringos, proyecto paralelo, o técnicamente se conoce como emprendimiento híbrido, que es cuando una persona labora en una empresa y además tiene un proyecto sobre que desarrolla un negocio. Entonces, los side project o emprendimientos híbridos, lo que tienen de características, porque justo estuve investigando hace un par de años atrás sobre eso, y queríamos desarrollar un plan que estábamos ya por ejecutar, vino la pandemia y nos hizo poner en stand-by ese plan, pero en realidad es cómo ayudar a una persona que está trabajando a que desarrolle un proyecto paralelo mientras trabaja. Ahí lo que tienes que, te lo doy así en una línea porque no es el tema de hoy, pero ya que preguntan, tú tienes que identificar tus habilidades usando una herramienta muy, muy, muy interesante que viene de la cultura japonesa, ¿no? Se me dio el nombre de la herramienta, de repente ahí Paola Bellion me ayudan a escribir. Pero una vez que respondes estas preguntas, que son como 4 preguntas, identificas primero lo que te gusta hacer, identificas en lo que eres bueno, ¿ok? Y una vez que tienes esas dos, claramente hay una intersección entre tus capacidades y lo que te gusta hacer, y después sobre eso exploras qué cosas puedes desarrollar, cómo se llega a tener, digamos, un ingreso, un profesional que vive de eso, de esa intersección, cómo lo logra, qué hace, ¿no? O sea, cómo hace para poder justamente en la intersección de lo que le gusta y de lo que, digamos, de lo que sabe hacer. Ikigai, Ikigai. Ikigai es I-K-I-G-A-I. Ikigai, correcto. Entonces, el Ikigai es justamente esta herramienta japonesa que te ayuda a encontrar tu pasión, lo que le llaman ellos. Y lo que hace es combinar eso. Entonces, primero te preguntas si eres bueno, después pregúntate
qué cosa es lo que te gusta hacer. Combinas eso y tienes el punto de partida. De ahí ya haces crecer esa idea averiguando qué cosa es lo que una persona que hace bien esa tarea, cómo gana dinero. Entonces hay un camino entre lo que eres tú y lo que es esa persona. Identificas esa ruta y empiezas a trabajar sobre esa ruta en paralelo a tu negocio. Entonces, lo más probable es que primero empieces capacitando. Después, que te pongas a practicar gratis, que alguien te dé la oportunidad de practicar gratis en algo para que aprendas. Vas adquiriendo la habilidad, vas adquiriendo la experiencia, vas adquiriendo conocimiento, redes de contactos, regalando tu trabajo al principio para aprender, porque nunca lo has hecho en tu vida. Lo vas haciendo en tus tiempos libres, etcétera, fines de semana. Esa es un poco la ruta. Y una vez que ya aprendiste un poco, ya tienes un poco de dominio, ahí piensas aplicar, si quieres, herramientas como Design, Link, para entender qué cosa es lo que el mundo necesita y qué cosas por lo que está dispuesto a pagar, que son las respuestas a las otras dos preguntas. Y ahí puedes aplicar Design Thinking o Lean Startup que te ayudan a responder ese otro lado. Pero primero arranca por descubrirte a ti mismo, qué te gusta a ti, en qué eres bueno, identifica una ruta a alguien que haga lo que tú haces, pero que lo hace de manera profesional, identifica ese caminito y empieza a capacitarte desde el principio en eso, a practicar regalando tu trabajo para que aprendas a hacerlo. Al principio es así. Una vez que ya aprendiste, una vez que ya sabes, recién empiezas a pensar en cómo construir tu modelo de negocio. El tiempo que he visto en mi investigación es más o menos desde una persona que arranca en el proceso de querer independizarse hasta que se logra independizar entre 3 y 4 años. O sea que tampoco es que sea algo de 10 o 20 años. En 3 o 4 años tú puedes tranquilamente pasar de ser dependiente a ser independiente. Entonces, ese proceso se conoce como emprendimiento híbrido o side project. Que tenemos ahí un proyecto de ayudar a muchos a hacerlo y espero que se pueda realizar en algún momento. Y el último comentario dice, ¿de qué manera se puede implementar innovación en una empresa industrial, B2B, enfocada a procesos de producción? Ahí es como que está la mata del asunto, porque en realidad cuando tú tienes que desarrollar proyectos de innovación industriales donde ya involucra tecnología, ¿sí? Porque acá estamos hablando de la parte blanda, ¿sí? De la parte de mercado. Entonces, cuando es la parte de mercado, cuando es una innovación tipo market pool, donde tú obtienes la información de mercado y creas servicios o soluciones nuevas, eso es, digamos, un camino de la innovación. Otro camino es crear tecnología nueva, o sea, market de technology push, se llama, o empuje de la tecnología, donde tú ya quieres crear cosas que después puedas patentar para poder después utilizarlas, ¿verdad? Entonces, si tú estás en ese camino, lo que tienes que hacer es que tu equipo que esté de tecnología se alinee con las cosas del mercado. Porque justamente un gran problema que tienen las empresas de tecnología es que desarrollan muchas patentes que no pueden usar. Y eso es una realidad. Justo leí hace 2 días un informe que sacó una empresa, Deloitte, me parece, que estaba haciendo un análisis de cuánto era el nivel de éxito que tenían en indicadores financieros las empresas de tecnología y cuánto invertían. Y no necesariamente hay relación que a más inversión hay mejores resultados financieros. No es necesariamente eso. Entonces puede haber una inversión menor, pero tienes unos resultados financieros mayor de tu inversión en tecnología, lo que se llama investigación y desarrollo. ¿Cómo lo haces? Alineando a tu equipo técnico con entendimiento del mercado. Y eso la única forma de hacer es incorporar competencias de innovación en tu equipo técnico, que tu equipo entienda qué cosa es cliente, que tu equipo entienda qué cosa es un mercado, que tu equipo entienda qué es diseño, que tu equipo... Y si lo entiende, entonces cuando haga su proceso de investigación técnica, lo va a poder llevar adelante. Entonces, más enfocado en necesidades del cliente y no tanto en descubrir cosas que se pueden hacer porque se pueden hacer, no necesariamente porque alguien las quiere usar. O sea, dejen de ser inventores y den un paso a ser innovadores. Esto es el camino en empresas de investigación y desarrollo. Por ahí tienen que llevarnos, ¿sí? Y en empresas B2B, sobre todo, donde tiene gente que es muy técnica, muy ingeniero, que piensa mucho en soluciones, pero que no tiene enfoque de mercado, se da que tienes un equipo que desarrolla cosas que no necesariamente terminan convirtiéndose en ventas. Y después le presiona al equipo comercial, vende esto que he inventado. Pero le dice, pero si nadie lo quiere, ¿cómo lo vendo? Claro, este es el típico problema que existe en las empresas donde desarrollan soluciones tecnológicas y las quieren vender a otras compañías. Entonces, si por ahí va la pregunta, entonces espero haber satisfecho con la respuesta. Muy bien, hemos terminado con las preguntas, espero que las hayan disfrutado. Vamos a darle el pase a Carlos. Primero, Carlos, para agradecerte por tu presencia. Y bueno, como siempre, estar
en contacto para futuras oportunidades. Así que, Carlos, muchísimas gracias. No, a ustedes nuevamente por la oportunidad de acompañarnos en estos minutos. Realmente siempre igual es un gusto porque uno sigue aprendiendo, ¿no? Por más que, digamos, ya tenga ciertos tiempo usando la metodología, siempre hay cosas nuevas que se aprenden. De hecho, algo que les puedo comentar también un poquito acerca de la experiencia que tuve con el diplomado, llevando justamente cursos con Galeas. Me acuerdo que una vez te lo comenté, Juan Miguel. Yo ya conocía un poco la metodología, incluso ya la había medio aplicado en la empresa, pero pese a eso, yo quería llevar, ¿no?, ese curso porque sabía que tenía algunos gaps, tenía algunos huecos ahí que no habían quedado claro, y de hecho todas esas dudas fueron resueltas. Y eso más bien me ayudó a poder, como se dice ahora, aplicar esos puntitos que los tenía medios débiles, y veo los resultados realmente en las empresas, ¿no? Algo que también les podría por ahí medio comentar a todos los que nos están escuchando es eso, ¿no? O sea, recuerden que en verdad esta metodología es mucho práctica, es práctica. Es práctica, es de lanzarse realmente y siempre estar abiertos a poder escuchar el feedback de las personas, ¿no? Cuando te metes a hacer emprendimientos, incluso entre emprendimientos, ese tiene que ser tu día a día, ¿no? Por ahí mencionaba, ¿qué es lo que tienes que medir? Mide lo que te dicen, miren y analiza lo que te dicen, porque esa es la forma en la cual luego tú puedes mejorar de pronto esa propuesta, ¿no? Ese producto mínimo viable, o ese prototipo que escala un producto mínimo viable, y luego ya escala incluso algo mucho más grande. Incluso por ahí, por ejemplo, una persona, ¿no?, que preguntaba cómo podría validar este tema de un servicio, ¿no?, de estética, creo que decía. Yo incluso te sumaría diciéndote, no te lances a hacer ni siquiera, no alquiles, no pienses en alquilar un local ni nada. Si tú eres la persona que tiene ese arte, o sea, tú eres la persona que puede brindar el servicio, comiénzalo haciendo en casa. O sea, ofrece tu servicio a partir de, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, ¿no? Y comienza a validar que realmente las personas están dispuestas a pagar por el servicio que tú estás ofreciendo, ¿no? Bajo tu marca. Y luego cuando ya tengas clientes de pronto fidelizados, recién analiza de pronto la posibilidad de poner quizás ya un pequeño local. Ahorita, claro, con todas las medidas de bioseguridad, pero eso también es una forma, por ejemplo, de ir experimentando, ¿no? Excelente, muchas gracias, Carlos. Y bueno, y ahí tienen más recomendaciones justamente para ustedes. Y Manuel, también muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo, por habernos compartido tu experiencia, muy valiosa, y esperamos también contar contigo para futuras oportunidades y siempre mantener contacto. Perfecto. Gracias, Juan Miguel, por esta oportunidad de compartir. Siempre cuando uno comparte experiencia es agradable en términos de que esto le puede ayudar a alguien. Y no me cabe la menor duda que evidentemente le va a ayudar a alguien a poder ordenar sus ideas, estructurarlas, y que es un camino absolutamente viable. Insisto, en términos de cuando hablábamos esto de experimentar, medir, aprender, y este ciclo significa de que está preparado y está hecho para que nos podamos equivocar a un bajo costo y en un buen momento. Tal como decía tú también, evidentemente bajo ciertas mediciones, vieja estructura, y no es por perder plata, es una inversión controlada, medida y minimizando el riesgo. Así que gracias por la invitación, y evidentemente a lo mejor tendremos futuro una oportunidad nuevamente de encontrar. Muchísimas gracias a los dos. Y como siempre, agradeciendo a Helio, a Paola, a Vanessa, que siempre nos apoyan en todos estos procesos. Nos despedimos, les agradecemos por su tiempo y esperamos contar con ustedes. Estamos empezando un próximo ciclo ya la próxima semana con algunos temas que vamos a hacer como profundizar en algunos puntos específicos ya de las herramientas, entrando de repente. La próxima semana tenemos ya empatía. Vamos a ver qué es empatía. Vamos a entrar a hablar un poquito más de detalle de las herramientas para que vayan conociendo a las personas que les interesa estos temas de la innovación. Lo vamos a hacer el día jueves de la próxima semana, así que los que nos seguían los miércoles, los invitamos a acompañarnos la próxima semana, el día jueves. Muchísimas gracias a todos y ya será hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias, Lalo. Gracias a todos. Adiós, Helio. Paola. Muchas gracias. Adiós, Carlos. Muchas gracias, Manuel. Gracias.